general, el tema de la desaparición forzada nos está comportando de manera continua la revisión de esos principios fundamentales en derechos humanos, del derecho a la dignidad, el principio pro homini, pro ser humano, el principio de derechos humanos que es básico, a la libertad positiva y a la libertad negativa, ese derecho que nos exige el pensar en el proyecto de vida que cada uno de los seres humanos tenemos y que se ve truncado por procesos de desaparición forzada. Siguiente, por favor. También, yo estoy iniciando por el hecho de mirar a la desaparición como un tema que está directamente y que puede configurarse como una violación de derechos humanos, pero al comportar la restricción a bienes jurídicos importantes que están tipificados en muchos de nuestros ordenamientos jurídicos, también la desaparición puede ser analizada como un delito. Y ahí podemos decir que hay cometimientos de algunos delitos, puede haber el caso de homicidio, de asesinato, pueden haber limitaciones a derechos que tienen que ver con la libertad de integridad, por ejemplo, la privación ilegal de la libertad, el secuestro, las lesiones, la violación sexual, entre otros. Hay la coexistencia, además, muchos de los casos de desaparición y sobre todo estos casos de desaparición involuntaria que se vienen presentando en el país, nos comportan analizar y mirar que pueden haber conexiones con delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el reclutamiento forzado o también el tráfico de órganos. O sea, esto ha ido saliendo y ha ido estableciéndose que estos delitos conexos también podrían estar inmersos. Se trata, por tanto, de un delito complejo y es un delito continuado porque la desaparición forzada no va a terminar sino hasta que se dé con el paradero de la persona desaparecida. Esta doble noción entre violación de derechos humanos y a la vez delito, nos remite a entender cuáles son las obligaciones del Estado. Y en esto creo que es importante retomar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado de manera reiterada. Y es que cuando se producen este tipo de casos o otras violaciones a derechos humanos, estamos ante obligaciones tanto negativas, cosas que el Estado no debe hacer, como obligaciones también de garantía. Y en las obligaciones de garantía, estas se definen como todas aquellas medidas que son necesarias, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia que permita prevenir, suprimir, castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente las violaciones a los derechos humanos. Entonces aquí estamos entrando, hay una obligación por parte de los estados, ya sea que estemos hablando solo de un delito, de que efectivamente se tiene que investigar esos casos que pueden y presumiblemente pueden estar en manos de particulares. Esta es una obligación importante. En materia de desaparición y en derechos humanos, lo que tenemos es un tratado específico que regula los temas de desaparición, pero de desaparición forzada. Esta es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta norma ha sido ratificada por el Estado ecuatoriano, por lo tanto se encuentra vigente en el país. En esta convención tenemos la definición de desaparición forzada y ahí vamos a tener los elementos que básicamente apuntan a todas estas privaciones de la libertad que se dan a través del arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad. Pero una particularidad que tiene esta definición es que dice que sean por obra de agentes estatales o personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Esta figura fue pensada evidentemente para los casos que hemos enfrentado en América Latina y en muchos países también del mundo sobre la desaparición que se produce en manos de actores estatales. Entonces tenemos nosotros mismos en el país casos en que se podía establecer que hubo una detención ilegal, inmediata, y después la persona desapareció y se puede presumir que eran agentes estatales. Esta nos resulta, frente a la realidad que vivimos, una definición que no se ajusta, porque no podemos, en muchos de los casos que se están reportando en el país, no podemos demostrar que haya una participación de un agente estatal. Sin embargo, esta misma convención nos abre la posibilidad de entender la obligación que sí tiene el Estado en los casos en que no podamos tener esta
este hecho evidente de que sea un agente estatal, sino un particular. Y el artículo 3 nos va a decir: los estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2, o sea, lo que habíamos visto, el arresto, la privación ilegal de la libertad, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Aquí entra la figura de la desaparición involuntaria, la desaparición en manos de particulares. No podemos en principio decir que es del agente estatal, sin embargo, aquí tenemos el elemento que establece una obligación específica para el Estado. La siguiente, por favor. Esto comporta, y en materia de derechos humanos, esto es el elemento clave para entender cuáles son las obligaciones del Estado. El Estado tiene, por una parte, estas obligaciones negativas de no hacer, pero tiene fundamentalmente obligaciones de garantía. Y estas obligaciones de garantía se concretan en estos tres elementos: la obligación de investigar, y para investigar tiene que ser de manera inmediata, ex oficio, de manera imparcial y efectiva. La obligación de sancionar, esto significa que tiene que buscar y determinar a los responsables, estableciendo la verdad de lo sucedido, localizando el paradero de las víctimas e informando a los familiares sobre este paradero. El Estado debe remover los obstáculos de fondo o de jure que mantengan la impunidad. Esta obligación de sanción es una obligación importantísima, pero previo a ella, para fundamentar la sanción, tengo que investigar efectivamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho además que la obligación de investigar involucra algo que es súper importante, y es que el Estado no le puede endosar a las víctimas, y en este caso a los familiares, la obligación de aportar con elementos para la investigación. La investigación es una obligación del Estado que la debe hacer esto de oficio, no necesita incluso que haya un familiar o una víctima detrás. Y concomitantemente a ello, y como base justamente para que estos hechos no se vuelvan a repetir, y que es la impunidad, también está la obligación de reparar. Y la obligación de reparar involucra que se repare de manera justa y adecuada estas violaciones que se han cometido. En nuestro medio, a nivel de ecuatoriano, tenemos una definición amplia sobre los 5 ejes sobre los que ya se tiene que determinar la reparación, y que lo mencionó la funcionaria del Ministerio de la Fiscalía. Seguimos, por favor. Hay unos parámetros que se debe considerar, porque además en materia de desaparición, algo que es importante es la investigación. Y en la investigación, los parámetros que justamente también nos define la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que para las investigaciones se debe tener en cuenta el contexto de los hechos. Hay que tener en cuenta el contexto. No se puede solamente investigar sin tener en cuenta bajo qué contexto económico, social y político se producen las violaciones. La complejidad de la desaparición, que no es un hecho simple, va a tener elementos que complejizan los procesos de investigación. Los patrones que explican la comisión de estos delitos. Tenemos la obligación de un investigador policial, y sobre todo de quien conduce la investigación, que es la Fiscalía, es determinar patrones que están hablándonos de lo que está pasando en la sociedad, y que pueden justamente conducir a determinar y poder definir cuáles serían los alcances que podría tener esta desaparición y hacia dónde se podrían apuntar las líneas de investigación. Además, esto tiene que estar unido a mirar la compleja estructura de las personas que están involucradas, las características de las personas que estarían involucradas en el hecho de desaparición, y la especial posición de las mismas dentro de la estructura estatal y social. O sea, tengo que mirar a las posibles personas que se sospecha que tienen, y mirarlas en su contexto, y mirar efectivamente cómo ese contexto social, político, económico y además de vinculación con el Estado podrían generar procesos de impunidad. Algo que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a señalar es que hay que considerar que las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los patrones sistemáticos que están permitiendo estas graves violaciones de derechos humanos. Yo quisiera que ustedes, los asistentes, tomaran particular atención sobre esto.
patrones sistemáticos. Esto significa que tenemos que dejar de pensar en el caso individual y tenemos que ubicarnos en los contextos, tenemos que empezar a mirar las cifras. Yo veía la presentación anterior y tenemos 40, se hablaba de 48,000 en un periodo determinado y de eso se dice que en el momento hay 1.500 personas que están desaparecidas. Si desde hace ya bastante tiempo tenemos estas cifras, esto nos está hablando de que hay un patrón sistemático de desaparición, el cual debe ser tomado en cuenta. Y ese patrón sistemático el que nos va a determinar que tenemos que pasar de la mera búsqueda de una responsabilidad individual a la búsqueda de una responsabilidad estatal. Porque a nivel de derechos humanos eso es lo que se plantea que el Estado tiene obligaciones particulares de promover que toda la estructura estatal garantice la seguridad de todos. No se trata aquí solo un problema de los familiares de las personas desaparecidas o de las desaparecidas. Se trata de que el Estado tiene que crear las condiciones para que ninguna persona esté en riesgo de desaparición. Por favor, la siguiente. Esto he dado algunos elementos en torno al marco internacional, basándome justamente en los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está planteando. Sin embargo, a nivel nacional tenemos disposiciones que nos van a determinar el cómo efectivamente tenemos un marco de protección frente a la desaparición en el país, básicamente dado por nuestra Constitución, que consagra el derecho a la seguridad integral de las personas como un derecho, o sea, es un derecho que lo podemos proclamar, y esto está unido a todas las disposiciones que están dentro de los derechos de libertad en el artículo 66, y que particularmente van a enfatizar en el derecho a la vida y a la integridad en todas sus dimensiones, y ahí tenemos incluso también todo el parámetro del derecho a una vida libre de violencia. Además, se establece en la Constitución la imprescriptibilidad de delitos graves, de graves violaciones a derechos humanos, y una de las graves violaciones a derechos humanos es la desaparición forzada. Entonces, ahí tenemos un parámetro importante. Esto se une a la tipificación del COIP, que tenemos una tipificación específica sobre la desaparición forzada y una reiteración de la imprescriptibilidad. Sin embargo, nuestra tipificación no tiene el alcance de involucrar a la desaparición involuntaria. Ese es uno de los aspectos que de manera reiterada se viene manifestando, en especial por los familiares y también por las propias autoridades de investigación que conducen la investigación. No hay un delito de desaparición involuntaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y esto ha llevado a que los procesos se encaminen por la vía administrativa. Se abren procedimientos administrativos para determinar qué se debe hacer o cómo se puede dar con el paradero de la persona. Esto lo vamos a ver más adelante, tiene unas particulares repercusiones en relación al derecho de las personas. Bueno, pasaría a esto. Yo tenía estos datos de 1.577 personas de acuerdo a datos de ASFADEC, pero creo que la Fiscalía es la fuente autorizada con los datos que nos ha presentado. ¿Qué tenemos en relación a las competencias constitucionales de la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo, de acuerdo al artículo 215, primero es la Institución Nacional de Derechos Humanos, va a tener la obligación de la promoción y tutela de los derechos de todos los habitantes del Ecuador y también la tutela de los ecuatorianos en el exterior. Y ha fijado competencias, ha fijado 4 ámbitos de competencias y uno de esos es la vigilancia, el ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y concomitante a ello, prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas. Esta es una competencia constitucional que además está corroborada en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que está vigente, en donde también se habla de esta competencia. En este marco, por favor, la siguiente, nuestra acción tutelar en materia de desapariciones ha estado vinculada a la vigilancia del debido proceso. Esto se ha venido dando desde el año 2013 al 2018. En este periodo, de acuerdo a un proceso de sistematización que yo pedí que se haga en la Defensoría, se han registrado 94 expedientes defensoriales que se han abierto sobre personas desaparecidas en el país. Estos están combinados entre procedimientos administrativos de búsqueda y localización y también procedimientos penales por delitos de muerte violenta u otros. Algunos casos comenzaron por desaparición, pero luego dieron lugar a estos casos de muerte violenta o secuestro o otras formas de delitos. La vigilancia del debido proceso, de acuerdo a la revisión y la sistematización que yo hice en este periodo, está dada en ¿qué hacen nuestros funcionarios? Revisión de expedientes,
acompañan a las diligencias de barridos, la toma de versiones, entre otros. O sea, ese es el acompañamiento que se brinda. Aquí tienen una muestra de la estadística que pudimos recabar, son los 94 casos, de ellos del 51% se encuentra en Pichincha, se encuentra localizado en Pichincha. Algo que debo señalar es que estos 94 casos en su mayoría fueron abiertos a partir de una decisión que tomó el ex defensor del pueblo, fruto de unas mesas que el presidente de la República, en ese entonces el economista Rafael Correa, abrió con las personas desaparecidas. Y a partir de eso se delegó a la Defensoría del Pueblo para que abra los expedientes de debido proceso. Entonces, surge de esta manera, no surge tanto de una denuncia específica de los familiares, sino de esta decisión de que se debía abrir estos expedientes. Por favor, ahí está distribuido por provincia, como ustedes ven, Pichincha es la que en nuestros registros tiene el mayor porcentaje y 13 casos en El Oro, que sería la segunda provincia con mayor relevancia. De estos 94 casos, a la fecha, el 89% está abierto. Solo se han podido cerrar el 10% de los casos, lo cual nos pone en evidencia que hay límites y esto es un reflejo de cómo los procedimientos efectivamente se quedan así, prolongados en el tiempo, que no logran cerrarse. Quisiera pasar a la siguiente lámina y reconocer los límites que tiene la acción defensorial de vigilancia al debido proceso en materia de desapariciones. Y yo en esto quiero ser muy franca, yo he hecho la sistematización y he encontrado límites concretos en los procesos que se están llevando. La primera, la ausencia de directrices específicas sobre qué se debe hacer en vigilancia del debido proceso. El criterio general es sí, tenemos vigilancia del debido proceso y tenemos los mismos criterios de vigilancia que pueden ser para un caso que vienen y nos dicen que hagamos vigilancia, un caso de consumidores y usuarios, como un caso penal y un caso de desapariciones. Y yo particularmente considero que se tienen que establecer por cada una de las violaciones formas específicas de vigilancia, porque algunas determinan que hayan efectivamente medidas concretas que se tienen que dar en función de esta vigilancia. La información que se tiene es dispersa y no es sistemática, no está sistemáticamente registrada, lo cual dificulta el seguimiento y el acceso. La lámina que les presenté anterior, tuvimos que hacer un ejercicio de sistematización con la directora de grupos de atención prioritaria pidiendo información a todo el país, y lo único que pudimos llegar a determinar es esto: cuántos casos estaban abiertos, cuántos casos todavía no se han cerrado, y no podíamos determinar muchas otras variables porque no existía un sistema de seguimiento y de registro sobre desapariciones forzadas. O sea, estos casos tuvimos que levantarlos casi en una labor artesanal de ir reconstruyéndolo y armando una base de estos casos. Hay un registro en cada uno de los expedientes, un registro formal de diligencias realizadas y poca valoración de su correspondencia con el debido proceso. Lo que se evidenció es que hay una tarea de mero acompañamiento y de presencia en muchas de las diligencias. Y esto lo pudimos corroborar con un caso que incluso la Defensoría del Pueblo en este periodo de transición tuvo que sacar, es el informe del caso Romo, en donde efectivamente podíamos decir si abrimos el caso, pero no teníamos dentro del procedimiento ni siquiera informes de seguimiento ni informes de avance. Lo que teníamos es una constancia de fui a la diligencia tal, se desarrolló de tal hora a tal hora y punto. Entonces eso no es vigilancia del debido proceso. Entonces eso es una de las constataciones que hicimos y estos donde nos comportaba también esos límites legales en el alcance de la vigilancia al debido proceso. Y algo también que a mí me parece que es sintomático y que es un límite es asumir el tema de la desaparición como un caso meramente individual. Para la propia Defensoría del Pueblo, y esto es lo que estamos tratando de impulsar ahora, es que los casos individuales, cuando son presentados de manera reiterada o empiezan a establecerse con un criterio de generalización, deben darnos lugar a pensar en problemas estructurales. Y esta es la lógica con la que efectivamente hemos emprendido en esta etapa de transición la visión de suplir estas limitaciones. Para ello, por favor, la siguiente, estamos planteando unas acciones de cambio. La primera es la formulación de directrices específicas sobre vigilancia del debido proceso en materia de desapariciones.
Luego, la implementación de un sistema de registro de información que dé cuenta de las violaciones y permita formular recomendaciones específicas. Las violaciones del debido proceso, que tengamos algo sistemático que nos permita armar estos informes efectivamente, y que son informes, hasta como les digo ahora, meramente de descripción de algunas cosas y no de análisis. Y trascender el tratamiento del caso individual a la generación de análisis colectivos estructurales que permitan develar el carácter sistemático y en esa medida configurar procesos o casos de desaparición forzada. Particularmente yo tengo que sostener para mí la omisión estatal ante un proceso que es sistemático y que se volvió generalizado comporta la responsabilidad estatal y nos permite pasar a hablar de un caso de mera desaparición involuntaria, como se ha denominado, a un caso de desaparición forzada. Por favor. ¿Cuáles son estas directrices específicas? Estamos avanzando en este periodo corto de tiempo y hemos venido trabajando dentro de la Dirección de Grupos de Atención Prioritaria junto con la Dirección Tutelar en formular estas directrices en torno a lo que debería ser el tratamiento de la vigilancia al debido proceso. Y ahí hemos dividido dos tipos de acciones que podríamos realizar. La una está dada por inscribir estas primeras acciones inmediatas que se deben dar inmediatamente de que ocurre el hecho de desaparición y que nosotros dentro de la acción defensorial lo concebimos como acciones oficiosas. O sea, son acciones de emergencia que están encaminadas justamente a aportar con esos datos iniciales dentro de los casos de desaparición. Las primeras horas, los primeros días de la desaparición son cruciales. Si en esa época, en esos momentos no se toman realmente acciones, esto puede marcar el destino de los casos. Entonces, como Defensoría estamos haciendo estas directrices para instruir a nuestras oficinas en lo siguiente. Primero, todo funcionario o funcionaria de la Defensoría del Pueblo está obligada a recibir una denuncia de un caso de desaparición de personas, documentarlo y ejecutar las acciones iniciales que pueden estar dentro de las 24 horas del hecho como una gestión oficiosa. Muchos nos decían, pero ¿cómo abrimos el expediente? Abren como gestión oficiosa. Esa es la primera base para entrar. Luego, como primera acción, se deberá poner en conocimiento inmediato de la oficina más cercana de la Fiscalía General del Estado e impulsar que se inicie una investigación de inmediato. Si la información llega fuera del horario de trabajo, se acudirá ante los fiscales de turno en las unidades de flagrancia. Luego se procurará que la investigación a iniciarse sea una investigación previa y no un acto administrativo. Es lo que nos está pasando ahora. Lo primero que se abre es un acto administrativo y la idea y la instrucción que estamos dando a nuestros delegados es que busquen que sea una investigación previa. Para ello se deberá informar a la Fiscalía los elementos que puedan constituir indicios de la existencia de la materialidad de una infracción penal extraído del relato de familiares y amigos de la víctima. Por lo tanto, hay que hacer un acercamiento y entender estos primeros elementos que pueden dar los propios familiares. Luego tenemos, la idea es también hacer un proceso de colaboración con la Fiscalía y la Policía Nacional para una búsqueda preliminar en hospitales, en morgues, en centros en casas de acogida, y dejar expreso pedido de que en caso de ingresar una persona con las características de la persona que está siendo buscada, inmediatamente se informe a la comisaría o dependencia investigadora. Perdón, pero ya me hacía falta. Los y las funcionarias de la Defensoría del Pueblo deben observar que los agentes de investigación incluyan en su reporte inicial toda la información percibida, incluso los hechos que no parecieran tener una relación directa con el caso. Uno de los elementos que a veces pensamos y que nos está pasando, y eso es en diálogos con los propios funcionarios, es que no tomamos nota y no exigimos que cuando estamos incluso acompañando a las autoridades policiales podamos verificar que efectivamente incluyan esos datos que incluso en principios no parecerían muy importantes, pero que luego pueden resultar decisivos.
Consultar prioritariamente a la unidad de flagrancia más cercana y a las unidades de policía comunitaria de la zona si la persona buscada pudo estar o está privada de la libertad, que es parte de las acciones, igual cuando vamos a mirar si están en un hospital, en una morgue. Uno de los sitios también puede ser los centros de privación de libertad. Entiéndase que no son solo cárceles, ¿no? Podrían ser también centros de reclusión de personas por problemas mentales, eso. Entonces ahí la idea es todo centro de privación de libertad. Consultar en apoyo con los agentes investigadores inmediatamente con el ECU 911 a los efectos de constatar que no se haya intervenido en auxilio de una persona desaparecida o una persona NN de características similares. Tenemos ahí algunos otros elementos: solicitar fotografías a los familiares, que yo creo que son procedimientos que se hacen, pero que igual los que estamos poniendo directamente en las directrices. Exigir que para documentar la información los primeros agentes en llegar al lugar preparen desde el primer momento un relato cronológico de los hechos. Y esto sí nos parece importante porque hemos constatado algunos casos en que no hay ese relato. Y esto puede convertirse en un elemento trascendental para la investigación. Impulsar a Fiscalía para que en los primeros momentos de la investigación se priorice el análisis de la existencia de incidentes previos, en especial de violencia de cualquier tipo. Esto tiene particular significación para mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia. O sea, ese es un antecedente claro y puede ser la base justamente para determinar las posibles líneas de investigación. Esto en caso de mujeres, de niños, de adolescentes, y vigilar que se obtenga la información sobre posibles medidas de protección otorgadas por órganos administrativos o judiciales. Establecer un número de teléfono o de contacto para justamente poder ir articulando con los familiares. Por favor, la siguiente. Esto es lo que hemos planteado en relación a acciones oficiosas, que lo que, como ustedes ven, es responder a esas primeras horas, qué hacer también desde la Defensoría, cómo garantizar que podamos canalizar esas denuncias que pueden venir directamente también hacia nosotros y articularlas para que se tenga contacto con Fiscalía y con la Policía Nacional. Luego entramos en la fase de la vigilancia del debido proceso. Si la persona no aparece, y se inicia ya un procedimiento de investigación, la idea es articular esfuerzos para que efectivamente entremos en la vigilancia del debido proceso. Y aquí lo primero que estamos pidiendo a nuestros delegados es que verifiquen. La primera acción es que sí existe una apertura de un canal de comunicación constante entre el agente fiscal, el agente policial y la víctima, particularmente aquí en este caso se asume como víctima los familiares. Entonces, hay ese puente de contacto, eso es un elemento a verificar dentro del debido proceso. El análisis de posibles estereotipos o prejuicios sobre la víctima aplicados a la metodología de investigación basados en comportamientos previos, roles de género, identidad sexual, etnia u otros. Y esto porque es una constante en los procesos de investigación, que lo primero que están diciendo muchos de los investigadores, no, es que la señorita desapareció, pero se debe haber ido con el novio, era una chica que tenía un comportamiento que todo el mundo sabía que era libertino. O sea, ahí nosotros consideramos que eso también es una forma de coartar los procesos de investigación y viola el debido proceso. Entonces, los responsables de los procesos de vigilancia tienen que estar atentos para percibir este tipo de elementos. Luego tenemos toda esta larga lista de acciones que creemos que son importantes, que se deben vigilar. Debemos determinar cuál fue ese trabajo que realizaron en esas 72 horas iniciales para mirar efectivamente si se cumplieron algunos de los parámetros que habíamos mencionado en las acciones oficiosas, si hay toma de versiones de familiares, si hay toma de versiones de otras personas allegadas que pueden aportar, la realización del reconocimiento del lugar de los hechos, la recolección de indicios, si se ha garantizado las cadenas de custodias, los controles vehiculares y relevamiento de rutas para salir de las ciudades, la existencia de un peritaje de autopsia psicológica, la determinación, esto que nos parece importante, la determinación de una línea de investigación y si esa línea de investigación es coherente con las acciones que se están realizando de investigación. El tiempo de duración de la investigación, tomando en cuenta la complejidad del asunto, la actuación de las autoridades fiscales, judiciales y policiales, la actuación de los familiares frente a la administración de justicia y la situación de las víctimas, y
para nosotros, la idea es que todo funcionario de la Defensoría que hace vigilancia del debido proceso está obligado a hacer informes intermedios y informes finales sobre vigilancia del debido proceso y canalizarlos a las autoridades correspondientes. La Fiscalía, en primer lugar al fiscal que está a cargo de la investigación, y si las recomendaciones que se emiten en el informe no son acogidas, se reportará al fiscal general. Esto es para nosotros un elemento que tiene que empezar a tener sentido, porque no sirve de nada que hagamos vigilancias del debido proceso y estas no tengan ninguna repercusión ya en los procesos de investigación. Para terminar, yo quería mencionar que dentro de la Defensoría hemos impulsado esta mesa con familiares de personas desaparecidas, y con ellas hemos justamente hecho una validación de estas primeras directrices. Hemos conversado con cada una de las asociaciones y hemos planteado estas directrices iniciales, pero conjuntamente lo que se nos ha pedido por parte de los familiares es que acompañemos también un proceso de apuntar a una tipificación de la desaparición involuntaria. Para los familiares esto es algo que consideran que es trascendental, porque sostienen que si es que no hay esta tipificación, siempre se van a encontrar con el problema que les dicen en la Fiscalía de que no hay delito y que por lo tanto no puede abrirse un proceso de investigación ya penal policial y con ayuda policial. Entonces, ahí lo que nosotros hemos hecho es acompañar, y hay un primer esfuerzo que quisiera, si lo pasa, de aportes que se está haciendo desde los comités de familiares en acompañamiento con la Defensoría del Pueblo para brindar una aproximación a lo que podría ser esta tipificación. Yo creo que recoge algunos de los elementos de los proyectos que ya se han presentado, y básicamente lo que dice y establece es que la persona que someta de cualquier forma a la privación de libertad a una o más personas, reteniéndolas contra su voluntad, impidiendo que se conozca su paradero o su ubicación por cualquier medio de manera temporal o definitiva, será sancionada con una pena privativa de 22 a 27 años. Y será sancionado con el máximo de la pena prevista en este código si durante el tiempo de desaparición de la víctima fuere sometida a torturas o actos de violencia física, sexual, psicológica o cualquier otro delito conexo. Esto es un aporte que se está haciendo, es un pedido que está dado por los familiares. Frente al mismo, yo quisiera señalar, y entiendo cuál es la necesidad, y creo que si el pedido es de los familiares desde me parece que lo que se está apuntando es justamente a darle esta connotación de delito. Sin embargo, yo tengo que ser enfática que desde la lógica de derechos humanos, y lo he sostenido, a mí me parece que lo que deberíamos impulsar desde las asociaciones de familiares, desde la propia Defensoría y desde la sociedad general es pensar en cómo darle sentido a la ratificación que tenemos de la Convención contra la Desaparición Forzada, y además el propio sentido que está teniendo en nuestro medio y por los hechos la desaparición involuntaria de personas. Y por eso quisiera, si podemos pasar a la siguiente, mencionar que para la Defensoría del Pueblo un elemento que es clave para determinar esta responsabilidad y este nexo que se hace con la responsabilidad estatal está dado en la teoría del riesgo. La teoría del riesgo ha sido utilizada ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la teoría del riesgo nos va a apuntar, por favor a la siguiente, a tener unos elementos que son fundamentales a considerar. La siguiente, por favor. Primero, tener en cuenta el carácter generalizado y sistemático de la práctica. Yo creo que tenemos cifras lo suficientemente decidoras como para establecer que sí hay una práctica generalizada y sistemática. Hay una omisión estatal de activar los mecanismos para enfrentar el fenómeno. No basta crear una dirección de víctimas, de personas desaparecidas. Lo que uno puede evidenciar es que si los procesos no son efectivos y si tenemos personas que están desaparecidas 6, 7 años, 3 años o pueden estar 1 año, hay omisión estatal. Esa omisión estatal genera responsabilidad, y la teoría del riesgo apunta a determinar la responsabilidad por la falta del cumplimiento de la obligación de garantía. La obligación de garantía, si recuerdan, comporta la obligación de prevenir, que se da en particular a partir de las tipificaciones, de investigar, de sancionar y de reparar. Y la teoría del riesgo, de acuerdo a Víctor Abramovich, y que ha sido utilizada justamente por la Corte Interamericana, comporta 4 elementos.
Primero, que exista una situación de riesgo real e inminente que surja de la acción o prácticas de particulares. Esto se cumple en relación a las desapariciones involuntarias. Que la situación de riesgo amenace a un individuo o grupo determinado, esto es, que exista un riesgo particularizado. Si uno ve las cifras, incluso las propias estadísticas que aparecían con la presentación de la Fiscalía, podemos ubicar grupos que están en particular riesgo: las mujeres jóvenes, los niños, las personas con enfermedades mentales. Tenemos un grupo que tiene particulares situaciones de riesgo. Que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente conocerlo o preverlo. Pregunto a las autoridades policiales y a las autoridades de Fiscalía, ¿desde hace cuántos años conocemos el tema de la desaparición involuntaria de personas? ¿Desde hace cuántos años están nuestros postes de luz y en algunos casos paredes con rostros de personas desaparecidas que están todavía sin conocerse su paradero? El Estado conoce de esta situación y ha ido viendo su incremento. Y que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo. Esto es algo que es fundamental. El Estado que conoce esto tiene que activar estos mecanismos de garantía, de prevención, para que justamente se garantice el derecho. En particular, yo creo que hemos llegado a un punto en el Estado ecuatoriano que debemos efectivamente exigir que el Estado ecuatoriano asuma la responsabilidad. Ahora se ha quedado como un asunto meramente de alguno particular que hizo desaparecer a la persona. Pero frente a eso hay omisión estatal, y frente a la omisión estatal se crea la responsabilidad, y particularmente, para mi forma de ver, para configurar casos de desaparición forzada. Muchas gracias.